Nuevo despapalle en la Asamblea Legislativa. De vergue. La diputada Marcela Villamul perdió otra vez los papeles. Presto barbas ahora. Como cuando le decís a tu mamá neurótica que se calme, cuando empieza a putear a todos porque encontró el gran desorden en la casa. Además, la Lady Fuchi, la jefa del Troll Center de los Gorgojos, dice que nos olvidemos del pasado, de los robos de los areneros, de las marufiadas del Terian peinado de Norman Quijano, de todos los homicidios de los mareros, porque dice la Villamul que ya lo pasado. Que el pasado ya estuvo, ya pasó. Lo pasado pasó. La legislatura pasada pasó. Ya lo pasado. Además, en esta edición, otro padrecito católico propone darle golpe de estado al presidente Bukele para acabar con la dictadura bukeliana. Ve qué bonito. Y el último Terian político, el abuelo Monster de Gargamel Umaña, se proclamó perseguido político de la dictadura por las dichosas fotos donde los encontraron echándose las birrias con el doctor Cloroformo y con el Pumba Villagrán. Ya no puede uno salir a comer con sus amigos porque ahí andan encima. Bueno, y a nosotros que nos persiguen, ¿verdad? Porque eso es persecución política. Ay, ajá. También el último animal que entró al arca de Noé asegura que si las elecciones fueran mañana, el doctor psiquiatra Cloroformo le pegaría una penqueada a Nayib Bukele. Y que si las elecciones fueran libres y democráticas, José Miguel le pegaría una penqueada en las elecciones a Bukele tremenda. Creo que ya perdió la cordura. Y hablando de perseguidos políticos de la horrible dictadura bukeliana, la activista de derechos humanos Ivania Cruz celebró que el gobierno español le diera asilo político y asegura que desde la madre patria ha derrotado al presidente Bukele. Este día se ha hecho público la concesión del asilo político a mi favor. Esto reafirma la persecución política a las personas defensoras de derechos humanos. Y que se vaya mucho a la chingada. Además, el actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, Expresar toda su admiración al presidente Bukele. lo que ocasionó el enojo de Ronald Umaña, que seguramente dejará de ver El Chavo del Ocho porque Kiko está a favor de la dictadura bukeliana. ¿No me simpatizas? Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José YouTuber, noticias de otro nivel, porque te las pudieron haber contado antes en todas partes, en todos los canales y en todas las redes, pero como dice la canción, nadie te cuenta las noticias como José YouTuber. Desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial, comenzamos. Nadie te cuenta las noticias como José, YouTuber. Saquen las palomitas porque se armó nuevo zafarrancho en el Salón Azul entre las diputadas Sueci Callejas de Nuevas Ideas y la diputada arenera Marcela Villamul, mejor conocida como Lady Fuchi. Pues durante su intervención en la plenaria, la diputada Sueci Callejas manifestó que el gobierno del presidente Bukele ha sido el único que se ha preocupado realmente por los derechos de las mujeres con resultados tangibles y no con discursos vacíos, poniendo el ejemplo de que gracias a la erradicación de los grupos pandilleriles en las zonas más peligrosas del país, miles de mujeres que fueron víctimas de acoso, agresiones y violación en el pasado por culpa de los gobiernos anteriores, ahora por fin tienen una vida libre de violencia en sus comunidades y las niñas y jóvenes salvadoreñas podrán desarrollarse en un entorno completamente seguro. Pues la diputada Marcela Villamul se encachimbó, se encrispó, se ensatanó con el discurso de la diputada Sueci Callejas y casi se autoproclamó la nueva Juana de Arco, defensora de los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas. Dijo que ella le ha resuelto los problemas a la gente, que es una legisladora que ha hecho un montón de leyes por el pueblo y además dijo que ya está harta de que hablen del pasado, porque ya lo pasado no le interesa. Como diría el finado José José. De los anteriores, ninguna asamblea legislativa, nadie, ninguna ONG, nadie se había realmente preocupado por salvar la vida de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas salvadoreñas.
Y eso es lo que nosotros hemos hecho, le duela y le moleste a quien le duela y le moleste. ¿Me estás hablando a mí? Debido a la ineptitud de esos gobiernos anteriores, miles de niñas y jóvenes eran acosadas en las colonias y a la salida de las escuelas. Es más, ni siquiera podían salir de su casa. Sus mamás se las llevaban al trabajo cada vez que podían para no dejarlas solas, porque habían pandilleros que las estaban acosando, que las estaban vigilando para agarrarlas, y la policía está haciendo su trabajo. La noche ya no le pertenece a los grupos delictivos, sino que familias completas pueden salir a las plazas, pueden ir caminar en sus colonias, ir al parque, pasear, ir a centros culturales o recreativos. Las mujeres pueden emprender y poner sus negocios sin el miedo de ser extorsionadas. Porque aquí por años, aunque quisieras emprender, es que era imposible. Eso es verdad. Eso es verdad. Y es risible creer que los agresores únicamente son los pandilleros. Los agresores de las mujeres, en la mayoría de los casos, están en sus propias casas. Si yo, como legislador, puedo proponer una ley para ayudar a que no sigan matando mujeres, estoy en mi derecho de hacerlo. Esta servidora, por ejemplo, en su momento presentó una ley que prohibía los tocamientos de los niños y las niñas, porque eso ni siquiera estaba dentro de la legislación nacional. Y ahora es ley de la República. Y gracias a esa propuesta que yo presenté se han salvado miles de niños. Y hay muchos agresores que están presos en este momento. Pero yo me hubiera podido quedar con los brazos cruzados, pero no lo hice. Qué bueno que está reconociendo el trabajo y la creación del ISDEMU. ¿Y saben en qué gobierno se creó el ISDEMU? En el gobierno de Arena. El producto de mi trabajo. Porque a mí me eligieron para resolverle los problemas a la gente, no a venir a lavar gentes ni gobiernos, sino a hacer mi trabajo de legislar. No venir que por el pasado que no se hizo, que el pasado ya estuvo, ya pasó. Que el pasado ya estuvo, ya pasó. Pero cada vez que se les quiere pedir que se haga algo, salen con el régimen de excepción, si ya no podemos el discurso. Es increíble la falta de seriedad. Póngase serio, siervo. Póngase serio, siervo. Oigan a la Villabul pidiendo seriedad, la que pasa insultando a medio mundo con su lenguaje vulgar y ordinario en redes sociales, la que pasa posteando noticias falsas editadas con inteligencia artificial para atacar a otras mujeres diputadas, la que pasa tuiteando de manera visceral puros chambres y babosadas, como toda una bicha inmadura y berrinchuda de 9º grado. Ahora resulta que les pide seriedad a los otros diputados. Hipócrita. Ahora resulta que es la gran legisladora que le ha resuelto todos los problemas a las mujeres, a los niños, a las niñas y a la humanidad entera. Uy, sí, claro. Ahora resulta que le molesta que no le hagan caso a sus propuestas cuando ella le ha mentado la madre a todos sus colegas en la asamblea y así quiere que la respeten. No creo. Y lo peor, ahora resulta que ya no quiere que hablen del pasado, cuando ella hace menos de un mes acaba de citar las palabras del asesino fundador de su partido Marena, el genocida de Roberto Davoisón, para decirles que les iba a zampar una gran cachimbiada a todos. Háganse paquete, júntense, sepárense, que la cachimbiada no se la quita. Vaya, ella sí puede recordar al asesino de Davoisón, pero le molesta que le mencionen el pasado y quiere que borremos de nuestras mentes toda la corrupción del renovado y misericordioso partido Marena, cuando un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así se habla. Así que diga lo que diga la Villabul, prohibido olvidar que Marena y el Frente son la peor desgracia que le ocurrió a El Salvador. Aunque ahora vengan a venderse como los Inmaculados y como los Santos, que ahora sí tienen la solución de todos los problemas de los salvadoreños. No lo sé, Rick. Pues la diputada Sueci Callejas reaccionó a las rabietas de Santa Paloma Villabul, pero la otra siguió con sus pataletas de bicha inmadura, que ella habla fuerte cuando le da la gana, y si ya la conocen, ¿para qué la invitan? Yo voy a hablar sin gritar, sin el drama y sin casi ahogarme. A pesar del dolor que les pueda generar y de la clara exasperación que los datos le generan, ningún gobierno, ninguna asamblea legislativa, nadie
se había preocupado por la vida de las mujeres y nadie había hecho nada tangible y objetivo por realmente cuidar la vida de las mujeres como lo hemos hecho en este gobierno y en esta Asamblea Legislativa, a pesar del dolor que eso le pueda causar a ciertas personas. Gracias, señor presidente. Eso tuvo que doler. ¿Sabe qué causa dolor, diputado presidente y colegas diputados? Asesinatos en el centro histórico de Jessica Solís, por ejemplo, que a la fecha no se le ha solventado nada a su familia. A mí no me exaspera nada. A mí me preocupan las mujeres y yo puedo hablar como me dé la gana, gritar como me dé la gana y hablar fuerte como me dé la gana. Si a la que le tuve que ofrecer agüita en una plenaria fue otra, no fui yo. Ustedes ya saben cómo hablo, si les gusta bueno y si no me tiene sin cuidado. Muchas gracias, presidente. Así las cosas, señores. Bueno, señores, haciendo un examen psicológico de la vía Bull, es como aquella pareja tóxica y violenta que te dice: yo así soy, yo así hablo, yo así grito y no pienso cambiar. Y si no me quieres así, ¿para qué estás acá? Es de aquellas parejas que vos le decís calmate y más se emperra y te dice que no esté enojada, que vos tenés la culpa por hacerle enojar. Todas las red flags de una pareja narcisista, con cero responsabilidad afectiva, que se cree con la potestad de gritarle a quien quiera y después anda de víctima pidiendo respeto. Hágame usted el favor. La verdad, la vía Bull es un caso clínico digno del doctor Cloroformo. La muchachita está bien grave. Es la incongruencia hecha mujer. Pide respeto, pero no respeta. Pide seriedad cuando ella nunca se comporta a la altura del cargo. Pide que la tomen en serio cuando ella solo se la pasa atacando e insultando a medio mundo. Una total incoherencia entre lo que dice y lo que hace. Pero así hay un montón de dundos que le creen los discursitos hipócritas a la vía Bull de que ahora es la defensora de las mujeres y de los indefensos y que ha hecho no sé cuántas leyes a favor del pueblo, cuando las únicas propuestas que ha hecho es por llevarla contra el gobierno, no porque le importe la gente. Solo lo hace por ganar protagonismo, igual que la Claudia Ortiz. Si la Marcela lleva en la asamblea desde el 2018, antes ni siquiera saludaba a la gente que llegaba ahí a la asamblea y resulta que ahora le importa el pueblo. Y hay pasmados que le creen. Si lo único que ha hecho en todos estos años es defender a su padrino Norman Quijano y pasar gritando toda ordinaria solo para quedar bien con los detractores del gobierno, que son igual de ordinarios que ella. ¡Qué palo! Y pasando a otra información, apareció otro padrecito católico en el programa de Pepe Chevron que tiene más pinta de charlatán que de curita, con todo el respeto. Se tenía que decir y se dijo. Pues resulta que este supuesto sacerdote llamado Alcides Herrera le dijo al Pumba Villagrán que la dictadura bukeleana tiene que caer y que hay bastantes formas de sacar al presidente Bukele del poder, ya sea que el presidente Trump lo meta a la cárcel, ya sea en las urnas a través del voto, ya sea sacando las varillas de 13/8 de los maestros Rochi en una insurrección o en una huelga de brazos caídos, o que la misma Fuerza Armada le dé un golpe de estado al presidente para derrocarlo. Para que este gobierno salga del poder pueden existir distintas vías. Una vía puede ser que Estados Unidos se lo lleve por el pacto con las pandillas y por algunas cuestiones de terrorismo, ¿verdad? Esa es una forma que podría salir este gobierno. No creo. Otra forma podría ser la electoral, ¿verdad? Que la gente se canse, vote masivamente y saque al gobierno del poder y ponga otro. No creo. Otra puede ser una insurrección popular, ¿verdad? La gente se manifiesta en las calles, le hace una huelga como le hicieron a Martínez, ¿verdad? De brazos caídos y salga. No creo. Otra puede ser que los militares se cansen de estar ahí bajo las botas de la dictadura y entonces le den un golpe de Estado. Existen distintas vías para poder que este gobierno salga del poder. No creo. Además, este curita insurrecto, que también opina que vivimos en una dictadura horrible como el padrecito de Apopa, manifestó que en El Salvador no existe la libertad de expresión, ya que hay muchos salvadoreños exiliados solo por opinar, que se han tenido que ir del país debido a la represión, debido a la tiranía y debido al miedo instalado por el presidente Bukele y sus soldados. Igual, imagínate cuántos salvadoreños están exiliados por opinar. Entonces, ¿qué seguridad pueden tener estos salvadoreños en torno a su derecho a la libertad de expresión?
Vaya, señores, otro cura que dice que no hay libertad de expresión en El Salvador, cuando él es la prueba viviente de todo lo contrario. Él está criticando libremente al gobierno en un programa de televisión. ¿Qué más ejemplos de libertad de expresión que eso? Pero como todos los gorgojos son gente bien ignorante, o se hacen los majes, no saben lo que es una dictadura de verdad. Pregúntenle a los curas de Nicaragua cómo es vivir en una dictadura. Ahí no pueden andar bien campantes en los programas de televisión despotricando contra el dictador. Eso es imposible. Ni siquiera se atreven, porque saliendo los encarcelan, los matan y les cierran el medio de comunicación. A todo al que se atreva a retar la narrativa de la dictadura le dan matacán. Ahí ni siquiera dejan entrar periodistas extranjeros. Pero todos los que van al programa del Pumba Villagrán pasan ladrando que vivimos en una dictadura terrible, cuando si viviéramos realmente en una dictadura, el programa de Pepe Chevron no existiera. Hace tiempo lo hubieran censurado, pero estos burros no entienden eso. Pónganse a googlear la definición de dictadura por lo menos, para no verse tan estúpidos. Pero ahí andan hablando caca en todas partes en contra del dictador, en total libertad, y dicen que no tienen libertad de expresión, igual que la Vía Bull, otra que dice que no hay libertad de expresión, pero ahí anda gritando a todo mecate que ella puede hablar y gritar como le dé la gana. Y yo puedo hablar como me dé la gana, gritar como me dé la gana y hablar fuerte como me dé la gana. No les digo que los de Gorgojolandia son incoherentes, pues. Ahí se les cae todo el cuentecito de la dictadura. En una dictadura nadie puede hablar ni gritar como se les dé la gana, porque si dicen cualquier cosita en contra del dictador, los callan inmediatamente. Aquí la Marcela y todos estos curas católicos son el ejemplo de que aquí se puede decir lo que les pega la gana y nadie se los prohíbe ni nadie los ha censurado. Al contrario, los que quieren censurar a los youtubers son los de la oposición, que pasan día y noche diciendo que vivimos en una dictadura de miedo. Edúquense, hijos, instrúyanse, sálganse un ratito de pasar viendo virgadas en TikTok y lean en Wikipedia lo que significa dictadura. Y no se dejen llevar por cualquier tarado que dice que dictadura es ver soldados y policías en las calles, porque esos que le tienen miedo a los policías y a los soldados son los idiotas que ahora andan diciendo que los soldados son más peligrosos que los mareros. El problema es que ahí son soldados y es más peligroso que el pandillero. Son pasmados, pues. Pues resulta que como en las redes sociales todo se descubre, ya desenmascararon a este curita Alcides Herrera, que resultó ser otro militonto del FMLN. Cuando la gente habla de que el sacerdote o un pastor no debe meterse en política, ¿verdad? No se da cuenta que somos ciudadanos igual que todos. Y no podemos poner de excusa la creencia religiosa para no poder opinar sobre la vida social y política del país. Eso creo yo de manera general. Vaya, señores, salió el peine. Otro cura zurdo, fanático del chino sopepatas, ocupando la religión y la fe católica para hacer política partidista. Es que una cosa que un padrecito hable de justicia social y de los derechos de la gente, los derechos del pueblo, y otra cosa es que utilice su rol como siervo del Señor para andar haciendo politiquería a favor de un partido, como este maestro y como el otro de Apopa, que se les nota que son zurdos hinchos, militontos del FMLN, que quieren engañar a su feligresía para que voten a favor del chino sopepata. Eso ya no está bien, porque te convierte en un activista político que ocupa el nombre de Dios para sus intereses particulares. Y eso, padrecitos, es pecado. Así que no vayan a acabar en el chimbolero por andar usando el nombre de Dios en vano. Arrepiéntanse. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Pues otro hijo del cachudo que se autoproclamó perseguido es el último fósil político, el último animal que entró al arca de Noé. Hablamos de Gargamel Umaña, que denunció públicamente que la dictadura los anda siguiendo por todas partes. Hasta en el baño lo han visto zurrar. Está molesto porque lo agarraron con las manos en la birria y le tomaron fotos junto a sus amigos echándose las heladas. Pues el abuelo Monster ya se autodenominó víctima de persecución política. Dice que los violaron la intimidad a todos y que ya ni siquiera los dejan chupar tranquilos. No, nunca había pasado esto, Francisco. Esto es único de la dictadura, que lo anden siguiendo a uno para tomarle fotos y no, bueno, interrumpiendo la intimidad, ¿verdad? Eso es delito lo que hicieron. Además, presentar la foto sin autorización de nada, ¿verdad? Ya no, sí, de verdad, ya no puede uno salir a comer con sus amigos porque ahí andan encima. Bueno, y a nosotros que nos persiguen, ¿verdad? Porque eso es
persecución política. Eso es una clara violación a la intimidad de las personas. Habíamos dos analistas políticos de los quizás que más hacemos bulla en el país, ¿verdad? José Miguel Fortín Magaña y un servidor de ustedes, Ronald Umaña. Estaba Julio Villagrán, que es un comunicador de TVX. Pues el último Terian de la era jurásica, que ya como que le notamos que le gusta chupar y también beber, porque al parecer está enamorado de su íntimo amigo José Fortín Magaña, mejor conocido como el Dr. Cloroformo. Está vuelto loco por él, porque aseguró que si las elecciones fueran democráticas, el Dr. Cloroformo le pegara una gran penqueada al presidente Bukele. Aquí podemos apreciar que el último Terian siempre anda en estado etílico, porque cada vez habla como que se le traba la lengua al maestro. Que José Miguel sería un excelente candidato, por supuesto que sí. ¿Ah? Por supuesto que sí. Y que si las elecciones fueran libres y democráticas, José Miguel le pegaría una penqueada en las elecciones a Bukele tremenda. ¿Me entiendes? Pero estamos claros que eso es pensar ilusoriamente, ¿verdad? Aquí está montado el fraude. Completamente enamorado, como borrachos yo no sé de qué. Vaya señores, el último Terian definitivamente trae la realidad más alteradita que el Chino Capirucho y que la Claudia Ortiz. Porque según la mayoría del pueblo quiere al Dr. Cloroformo de presidente. A sí le pegaron bien la cerveza. Es que Nayib iba de gozar escuchando las ocurrencias de sus grandes rivales. ¿Cómo que no? No podrías comparar jamás a Bukele con José Miguel. Nunca. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué paloma! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros, se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calentitas y con noticias de la madre patria, la abogada y activista de derechos humanos Ivania Cruz, de la ONG Zurda Unidec, otra ONG marca Pajarito, que se inventaron de un día para otro. Esta activista zurda salió huyendo del país al igual que la Ingrid Escobar en busca de asilo, proclamándose perseguidas políticas, el mismo modus operandi de todos los gorgojos opositores. Pues la zurda de la Ivania Cruz acaba de anunciar que el gobierno español le concedió el asilo por ser víctima de persecución de la dictadura bukeliana. Además, dice que su asilo representa una derrota al presidente Bukele. Ivania Cruz, abogada y vocera de Unidad de El Salvador. Este día se ha hecho público la concesión del asilo político a mi favor. Esto reafirma la persecución política a las personas defensoras de derechos humanos y una vez más agradecer por la solidaridad internacional. Desde Euskal Herria, la red de apoyo fue vital para precisamente generar una protección a los voceros de UNIDED en el caso del licenciado Rudy Joya y mi persona, quien sufrió represión transnacional provocada por el proceso de extradición y de la alerta Interpol del gobierno de Bukele. Esto reafirma una vez más que el silencio no debe de hacer una opción, que debemos seguir denunciando la situación de violaciones de derechos humanos en El Salvador y que asimismo debemos de seguir en la lucha y la esperanza del pueblo salvadoreño por aquellas organizaciones que se mantienen firmes en el territorio, por una lucha y una resistencia que se está haciendo. Agradezco precisamente esta decisión, lo cual debe de reafirmar que la lucha y el camino que nosotros hemos tomado de la verdad y la justicia es la correcta. Y asimismo se le da una derrota a Bukele para que no permita la utilización de mecanismos internacionales en contra de las voces críticas, en contra de lo que le incomoda, que digamos precisamente la verdad y la defensa de derechos humanos, el cual eso no es un delito. Aplausos a la Ivania que por fin consiguió lo que quería. Lo mismo
mismo que buscan todos los autoexiliados periodistas del Faro, de Foco, de Factum, de Gato Miado, lo que busca la Ingrid Escobar en México, lo que buscaron todos los corruptos del Frente en Nicaragua, lo que ahora anda buscando Gollum Aguilar, que les den asilo político a los niños. Pues váyanse para España porque ahí le dan asilo hasta lo más irrelevante. Como por ejemplo a un fracasado ex candidato del partido Pierdo Tiempo, que solo su mamá lo conoce y fue a decir a España que es la gran víctima del dictador y también le dieron asilo. Una cosa hermosa. Todos los autoexiliados se fueron para que un gobierno zurdo les diera asilo y alguna ONG zurda de derechos humanos los mantuviera. Porque siempre han sido parásitos mantenidos del gobierno o de alguna ONG. Siempre han sido sanguijuelas de los fondos públicos. Y por eso se fueron del país bien encachimbados, porque como les quitaron el chorrito de la USAID, como les pusieron impuestos a las ONGs y como les encerraron a todos sus amigos mareros, se les acabó la piñata. Por eso se fueron a decir que son víctimas a México, a Nicaragua y España, para poder seguir con su agenda antigobierno desde allá, pero siempre como mantenidos. Lo mismo hizo la Ingrid Escobar, que tenía un hueso en la Asamblea Legislativa con el FMLN, pero cuando le echaron, de repente se convirtió en activista de derechos humanos, de repente salió con una ONG pajarito, de repente comenzó a sacar datos a ver de dónde, y un montón de medios internacionales la agarran de fuente sin comprobar los datos y comienzan a decir un montón de estupideces en otros países. ¡Qué paloma! Pero ese es el modus operandi de todas estas sanguijuelas, convertirse de repente en activistas de derechos humanos. Es que hoy en día cualquiera se puede poner cualquier título, cualquiera se puede decir que es abogado, cualquiera puede decir que es filósofo, cualquiera puede decir que es doctor, cualquiera puede decir que es adivino, cualquiera puede decir que es astrólogo, cualquiera se puede decir ambientalista, si las redes aguantan con todo. Pero bueno, todos estos zánganos buenos para nada, ahí andan buscando asilo en cualquier parte, pero aquí en El Salvador ya los conocemos, solamente son oportunistas, porque nunca ladraron cuando vivíamos la peor inseguridad en El Salvador, pero cuando entró el presidente Bukele a acabar con el crimen, a acabar con las maras, ahí comenzaron de repente a ladrar y a denunciar las injusticias, cuando por las verdaderas víctimas del crimen jamás ladraron los desgraciados. Ahí nunca les preocupaban las injusticias, ni los derechos de los inocentes, ni los derechos humanos de nadie, como ellos estaban bien alivianados en los gobiernos del FMLN, pero ya los conocemos y a nosotros no nos dan paja. Pero bueno, felicidades a Libania por el asilo en la madre patria. A ver cuándo se lo da la Sheinbaum a la Ingrid Escobar, que está esperando en México como se lo dieron a la Bertóxica. Puras joyitas víctimas de la dictadura, que logran engañar a otros zurdos, defensores de delincuentes igualitos que ellos, a otros gobiernos zurdos con la mentalidad estúpida defensora de delincuentes igualitos que ellos, pero a los salvadoreños no nos engañan, no nos dan a toro con el dedo. Sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen y a nosotros nunca nos pueden engañar. ¿Será que el próximo Terian de la oposición en salir huyendo del país por persecución es Gargamel Umaña porque lo encontraron con las manos en la birria con su novio Fortín Magaña? Haga sus apuestas. Las que yo me comía cuando estaba en Dipote eran bien galanas, ahora estaba delgadita. Arrancamos palabras mayores con Don Prudencio, viejo pero no baboso. Bienvenidos a la sección Palabras Mayores con Don Prudencio, viejo pero no baboso. La mera mengambrea, la estaca donde se paran los pericos, el papá de los pollitos y el nene de las pollitas. Que no me escuche, doña Prudencia, el mero azote de las momias gorgojas, exponiendo siempre las locuras de los fósiles de la pupusición. Comenzando con el último animal político, el Terian Umaña, que dice que tenemos que cuidar a El Salvador de los musulmanes, especialmente del dictador musulmán y de su familia que son iraníes y que quieren convertir a todos los cristianos en musulmanes en este país. Oigan a este loco, por favor, señor Trump, llévatelo. Lo que tenemos que hacer es cuidar El Salvador, que no se nos metan los musulmanes en nuestra cultura. Nosotros somos cristianos. ¿Y quiénes son los musulmanes? ¿De qué país son? El dictador es musulmán, ¿son de Irán? No. ¿De Irán? ¿Cómo que el dictador es musulmán? El dictador nuestro, Bukele, es musulmán. Que no nació aquí en El Salvador. Era musulmán y todos los hijos son musulmanes. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Otro loco que anda suelto como burro sin mecate es el chino mentiroso que nunca deja de soltar locuras, como cuando dijo en la función del circo que cuando fue alcalde hizo muchas obras y le daba empleo a todo el mundo todos los días. Dice, oigan a este pinochino. Miren, antes hacíamos obras todos los meses en las alcaldías. Todos los meses se le daba empleo a la gente ahí, en que hacer una quincena, trabajando. Hoy no hay nada. Hoy la DOM desapareció. La gente ya no le dice ladrón, le dicen ahora. ¿Por qué? Porque no hay nada. Qué chistoso, Cocolito.
y el actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, expresó toda su admiración al presidente Bukele, manifestando que muchos mexicanos quieren a un Bukele de presidente. No, hijo de Lule, hoy el Bolo Umaña va a decir que Kiko es pagado por la dictadura y que por eso le gusta más el Chavo del 8. A Nayib Bukele. Es una admiración tan tremenda que tengo por usted, señor presidente Bukele. Mis respetos, el respeto, yo digo que en nombre de todos los mexicanos, lo respetaron mucho usted. Cuántas cosas no salieron en internet pidiendo que viniera usted a gobernar a México. Le agradezco mucho lo que ha hecho por su país, porque yo estuve en El Salvador, la gente me trató muy bien. Es admirable lo que usted ha hecho, señor Bukele, y a mí me corresponde por agradecimiento, aunque no soy aunque no soy salvadoreño, pero somos como hermanos. No dejo de admirar todo lo que hizo, todo lo que está haciendo y todo lo que falta por hacer. Señor, amigo mío, Bukele, lo mejor de lo mejor. Y si hubiese algo mejor, pues qué mejor. Y pedirle de favor, señor Bukele, que sea feliz. Y si sí lo es, ¡sí me simpatiza! ¡Prudencio! ¡Entrate para la casa! Que dicen que la Leti la araña anda desquiciada pegándole a todos. Desde que la descubrieron que no es abogada, ni ambientalista, ni modista, ni cantante. Que solo es una loquita que se escapó del manicomio. Si a eso solo le falta que se proclame pastora y ponga una iglesia aquí en el Congo. ¡Ay, si la zurramos, Prudencio! Ya te la imaginas gritando con esa boca de gavetón. ¡Ay, no, Dios guarde! ¡Que el Señor nos socorra, Prudencio! Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. En todas partes andamos ahí de meques. También recuerda que puedes apoyar a esta producción a través de PayPal y a través del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. Becho tototes a todos los que dejan su colaboración a nuestro contenido. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber, noticias de otro nivel, que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Los quiero mucho. Becho tototes. Hasta la próxima. El show de